Creo que todos me conocen, mi nombre es Mabel y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que sucede, lo que sentimos nosotros como seres humanos, como espíritus encarnados aquí en la Tierra y con todo lo que estamos, los cimbronazos que a diario sufrimos con cosas extraordinarias, complejas, que pensábamos que nunca más en el planeta Tierra iban a suceder, como por ejemplo las guerras, las muertes en masa, muertes por violencia, por agresiones, muertes por pandemias que se producen a nivel mundial, y esto nos hace meternos un poco adentro y reflexionar. Pero el ser humano siempre trató de comprender la situación que le tocaba vivir en la Tierra, o consigo mismo, o con los problemas que podía tener con los demás seres humanos. Y reflexiona por qué, se pregunta, ¿por qué ocurre estos episodios tan dramáticos, estas muertes en masa? Porque quien más, quien menos, todos hemos tenido alguna pérdida. Pueden ser pérdidas de las personas amadas, las muertes, partidas que no esperábamos que íbamos a tener o que podían suceder, y menos las guerras. Bueno, todo eso nos hace pensar en el Padre Creador, y nosotros como cristianos, como creyentes, decimos, pero hay un Padre Creador bueno, todopoderoso, pero ¿por qué están ocurriendo todas estas cosas tan terribles para todos nosotros? Y bueno, entonces tratamos por las creencias, venimos con creencias familiares, creencias individuales, creencias que nos impone la cultura y la sociedad, y creemos que nos respondemos, pero a veces esas respuestas no nos consuelan, no nos llegan al alma, no cubren esa parte dolorosa que queda al descubierto. Entonces recurrimos a la fe, y nosotros, como otros que tienen sus doctrinas, dentro de la doctrina espírita buscamos respuestas a la maldad, respuestas a por qué epidemias que llevan en masa a multitud de personas, por qué las plagas que no conoce la ciencia y que tiene que investigar y trabajar y buscar. Bueno, entonces dentro de la doctrina está documentada toda su filosofía, y esa filosofía está documentada en la bibliografía extensa que tiene, particularmente en el libro de los medium, el libro de los espíritus, que el libro de los espíritus es eminentemente científico, da explicación de muchísimas cosas o muchísimos interrogantes que nosotros podemos tener. Entonces, vamos al libro de los espíritus en el capítulo 5, y en la pregunta 737 figura: ¿con qué objetivo castiga Dios a la humanidad con plagas destructoras? Recuerden que el lenguaje, quizás ahora hubiésemos usado otra palabra en lugar del castigo, porque suceden estos hechos, ¿no? Pero esto tiene muchos años descrito, y en un lenguaje de esa época, ¿no? Y habla de castigo a la humanidad por diversas plagas. Y responde el espíritu: para hacer que adelante más rápido. La destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus, que adquieren en cada nueva existencia un grado más de perfección. Entonces acá nos empieza a hacer vislumbrar varias cosas. Que hay espíritus que se comunican y nos vienen a explicar el por qué suceden, ¿no? Y yo no utilizaría la palabra castigo, por ejemplo. Si bien es cierto que hay causas, hay un efecto y una causa, que sí hay algo de verdad, o sea, hay que reformularse una situación quizás vivida o mal o errónea, pero en el libro de los espíritus habla de la ley de la destrucción.
Y a mí me resulta muy curioso porque en la civilización maya también hablaban de la ley de la destrucción. Y ellos, por ejemplo, tanto los espíritus como los sabios mayas, decían que no era el destruir por el hecho de destruir y dañar, sino que la destrucción tenía que ser total para hacer una nueva, sobre esos escombros, una recuperación, una reformulación de las cosas. Las cosas tenían que cambiar hacia una nueva postura, hacia algo nuevo. Entonces también habla de que los encarnados quiere decir que podemos comunicarnos con los espíritus y a la inversa ellos con nosotros, ¿no? Y que eso nos llevará cada existencia, por poco que hagamos, siempre daremos un pasito más adelante para nuestra evolución y nuestra perfección. Siempre algo habremos logrado, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces también podríamos preguntarnos cuál es la misión del espiritismo, qué misión tiene. Eso también lo contesta en el libro de los espíritus. Y dice, consiste en instruirnos sobre lo que nos aguarda, no por el razonamiento, sino con hechos, por medio de comunicaciones espíritas. Son los mismos o los propios seres de ultratumba los que vienen a describir su situación, lo que hacen, y nos muestran lo que nos está reservado según nuestros méritos o malas acciones. Entonces, acá aparece que hay una comunicación espiritual. Después veremos cómo es esa comunicación espiritual. Que esa comunicación se realiza entre dos dimensiones, la tierra y el cielo, si lo decimos poéticamente, o entre dos dimensiones paralelas o en otros estados de conciencia. Nos dan mucha información y la hemos recibido por los medios, los extraordinarios medios que hemos conocido, algunos aunque sea por videos, otros presencialmente, como Chico Javier, Vivaldo Pereira Franco, que tienen una frondosa literatura con muchísima belleza y con extraordinarias explicaciones del más allá, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un poquito de historia, es decir, vamos a rememorar un poco cómo surge el movimiento espírita, porque si bien las manifestaciones existieron en todas las culturas, nosotros vamos a ver cómo surge el espírita. Aparece en Francia, ¿no? En Francia empiezan los fenómenos de las mesas giratorias, de las mesas parlantes que las llamaban, y sucede en la sociedad, aparecían en la parte social, lo tomaban como un entretenimiento, algo extraordinario, curioso, atraía a muchísima gente. Pero también entre esa gente que no tenía mucho deseo quizás de conocer lo espiritual, sino que se llevaba por la curiosidad y por lo novedoso, atrae a personas, a personajes, a los científicos, porque decían, ¿cómo puede ser que la mesa hable? Si es una madera, es de madera, ¿cómo habla? ¿Cómo puede ser que tenga vida propia y pueda movilizarse, elevarse o estrellarse contra una pared? ¿Cómo pueden elevarse solos los elementos materiales, ¿no? Y entonces empiezan a hacer las prácticas, primero como diversión, y entre esos personajes que aparecen a conocer ese hecho entra León Hipólito de Saint-Marvel, que es Kardec, el codificador del espiritismo. ¿Por qué? Porque él empieza a estudiar los fenómenos, que era un profesor, eminente profesor francés, que hizo extraordinarios textos para gramáticas para las escuelas, textos de educación, que conocía mucho de pedagogía, había estudiado con Pestalozzi, con el famoso Pestalozzi, y él empieza a preguntarse por qué
¿por qué contestan una mesa? ¿Cómo es posible? ¿No? Y sobre todo que él ve que algunas respuestas son inteligentes, que hay respuestas inteligentes, que no son banalidades, y que a veces las personas que están haciendo eso no tienen ningún conocimiento de ciencia y tampoco a veces tienen una cultura desarrollada como para poder responder, ¿no? Entonces él empieza a ver que hay respuestas inteligentes, que hay mensajes inteligentes que merecen ser estudiados. Y él recibe correspondencia de todos los países del mundo donde este fenómeno se manifiesta, relatando las comunicaciones, qué es lo que los espíritus le quieren avisar, qué es lo que los espíritus le quieren comunicar ahí a tarde, ¿no? Entonces empezaron a hablar, primeramente fue muy apoyado, a veces apoyaban las manos sobre la mesa redonda que era pequeña, se reunió un grupo de personas y hacían una pregunta y según los golpes era o sí o no, un golpe sí, 2 golpes no, establecían un código de contestación, de respuesta. Pero a veces se dieron cuenta que sin apoyar las manos, apenas colocándolas casi flotando, se generaba una energía que hacía que esa mesa se moviera, se deslizara o contestaran, ¿no? También después anexaron lápices, tablillas para que pudieran escribir y también usaban el alfabeto. Pero ¿qué pasa? Todo esto era sumamente lento, tardaban mucho, era muy engorroso y con el hacer de las reuniones se fue modificando y ellos se dieron cuenta que podían recibir mensajes hablados como también los escritos, o sea, los medium escribientes, con la acción directa del espíritu sobre la mano del medium que escribía a total velocidad y escribiendo el mensaje o moviendo a lo mejor el lápiz, que también era mucho, el esfuerzo era mayor, ¿no? Pero siempre con el estudio ellos se dan cuenta que esos hechos se realizan, esos fenómenos de comunicación espiritual se realizan porque existe la presencia de aunque sea un medium. Si hay más medium siempre es mejor, pero aunque sea un medium, ¿qué significa medium? El medium es el medio que se comunica, el ser que tiene una sensibilidad especial, no especial, sino muy desarrollada, una sensibilidad para captar las sutilezas del mundo espiritual. Algunos reciben en la forma auditiva, otros en forma ven las escenas, otros lo escriben. Es decir, en el libro de los medios explica todos los tipos de mediunidad que hay, porque no hay una mediunidad igual a la otra, porque tampoco somos seres únicos e irrepetibles. Ni siquiera las marcas digitales se repiten. Todas son, digamos, individuales para cada uno de nosotros. Somos seres únicos creados por Dios, por esa chispa divina. Entonces, ellos empezaron a hablar de manifestaciones inteligentes, ¿no? Entonces, y para que vean las diferencias entre las comunicaciones de antes y las de ahora, tomé del libro de los medium donde relata cómo hicieron el contacto y qué recibieron. Entonces, en el libro de los espíritus, en el punto 70, dice: a bordo de un buque de marina imperial francesa, en estación en los mares de China, toda la tripulación, desde los marineros hasta el Estado Mayor, se ocupaba de hablar a las mesas. Se tuvo la idea de evocar al espíritu de un teniente de ese mismo buque, muerto hace 2 años. Vino, y después de diversas comunicaciones que llenaron a todos de asombro, dijo lo que sigue por medio de golpes. Ahí actuaban con golpes y sí con la mesa. Os suplico encarecidamente que
paguéis al capitán la suma de, y entonces se indica la cantidad, que le debo y que siento no haberle podido reembolsar antes de mi muerte. Nadie conocía el hecho y el mismo capitán había olvidado ese crédito, pero examinando sus cuentas encontró el asiento de la deuda del teniente y cuya cantidad era la indicada. Con el tiempo esto se fue perfeccionando. Ya no usaban los golpes, ya no usaban las mesas, sino que directamente trabajaban con los medios, que los medios también deben recibir educación. Por eso están las escuelas de medios, también las escuelas de evangelio, porque la mediunidad sin el evangelio, la mediunidad sin Cristo es sumamente carente, porque el medium también tiene que hacer una transformación interior moral muy importante, porque si quiere tener buenos mensajes, si quiere que los espíritus de luz se acerquen a él, tiene que hacer un cambio en su interior, tiene que ver qué cosas tiene que modificar, es como un vaso, ¿no? Tiene que limpiar el vaso, el interior de ese vaso para que esa luz tan potente y tan pura pueda llegar, porque a veces tienen que realizar muchísimos esfuerzos. En los libros de nuestro hogar de Chico Javier explican que cuando un medium va a tomar posesión, se acercan las entidades espirituales, lo analizan de cabeza a pies, le van viendo cómo es la circulación sanguínea, la presión arterial, sus sistemas, todos sus sistemas digestivos, el corazón, cómo está, donde trabajan sobre las zonas oscuras, que pueden ser por enfermedad o porque hay un desequilibrio en los chakras, y ellos hacen una preparación previa al medio, que también el medio por su cuenta tiene que hacer una preparación previa desde lo que come, desde los alimentos que ingiere, para que no sean después emanaciones tóxicas, porque también hay algunos relatos que lo toman algunos con un poco que son para algunos jocosos, donde han visto que hay personas que han llegado que habían bebido alcohol en exceso a las reuniones mediúnicas o comido en exceso. Por ejemplo, siempre recomiendan que ese día que el medium va a trabajar, en lo posible no coma carne animal, que trate de tener una buena digestión, una buena alimentación. Es todo para hacer como un canal más limpio. Exactamente. Entonces ahí tiene importancia lo que comemos, la alimentación, lo que pensamos, el alimento en el cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué pensamos? También qué emociones sentimos, porque ellos trabajan mucho con las emociones nuestras. Cuando traen un ser querido, nosotros empezamos a sentir una emoción, podemos sentir calor, podemos sentir alegría, se nos pueden caer las lágrimas, que no siempre significan dolor las lágrimas, emoción, porque el espíritu reconoce a su familiar y entonces puede que se le caigan las lágrimas, porque están trabajando todo nuestro cuerpo emocional para que recibamos mejor a la persona que viene a comunicarse y que sea efectivo para nosotros y la comunicación mejor para ellos, que no tengan que hacer un trabajo tan de limpieza y de tan profundo para que la herramienta esté en condiciones, ¿no? Por eso también viste que dicen que, he leído que a veces de la mediunidad es prueba. Sí. Viene como prueba para uno mismo, para poder, posiblemente para que uno tome esas actitudes sobre su propio cuerpo y lo que tiene que hacer. Sí, es muy correcto. Y yo he escuchado muchos relatos de medium, ¿no? Porque me interesa, es sumamente interesante, y todos practican mucha cantidad, dice que primero no acepta la mediunidad, porque a veces cuando la recibimos no la sabemos manejar nosotros. Es decir, sentimos los efectos, sentimos el fenómeno, pero no sabemos cómo.
Por eso de ahí la importancia de tener personas que sepan. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve la eclosión de la mediunidad en mi adolescencia y para mí fue terrible. Yo no la quería tener. No la quería tener porque me desequilibraba totalmente y era un fenómeno que me superaba, que yo no lo sabía manejar. Después con el tiempo encontré un lugar donde hicimos la escuela de evangelio, hicimos la escuela de medium, hicimos las prácticas y trabajamos en equipos, ¿no? Y bueno, y todo eso se va mejorando. Y la estudiaste. Y a veces tenés que, y todos los días uno tiene que, descubre que algo no sabe, o mucho no sabe, ¿no es cierto? Entonces, claro. Sí, y tomar claro, exactamente, tomar responsabilidad también. Sí, sí, es una gran responsabilidad también, porque después la mediunidad, porque no es para un, digamos, también los espíritus nos insisten y nos alientan, que nos vamos curando nosotros, vamos curando lo que tenemos adentro, todo eso que traemos, ese bagaje que por ahí nos hace sufrir, o que ya venimos con sufrimientos, ¿no? Pero también está en el poder ayudar al otro. Por ahí uno encuentra personas que pasaron por lo mismo de uno, o que están peor que uno, o que tienen dolores que... Yo he escuchado cosas tan terribles. Yo he ejercido como docente, he escuchado tantas cosas terribles de mis alumnas, tan dolorosas, que yo me ponía en la piel de esas criaturas y decía, yo no lo podría soportar. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hace para seguir viviendo? ¿Cómo hace para superar esto? Entonces también el medio sufre mucho, porque hay una empatía con el otro, siente. Una sensibilidad. La sensibilidad, y está que uno puede ser muy sensible, puede tener mucha sensibilidad y mucha empatía, y entonces uno tiene que aprender a que tampoco te voltee, ¿no? Otro a lo mejor tiene más intelectual, o escucha cosas, escucha voces, bueno, son diferencias. Pero también está eso, que hay que cuidarse de no caer en el exceso del sufrimiento, ¿no? Porque entonces ni te ayudas ni ayudas a los demás. Entonces es un hilo medio delgado, ¿no? Donde que uno tiene que... Pero bueno, para eso están los encuentros que tenemos los sábados, que nos realimentan, ¿no? Que nos alinean los chakras, que nos alimentan espiritualmente, que nos organizan el cuerpo emocional, que sentimos vibraciones hermosas, que se acercan a alentarnos a recuperar esas partes o equilibrar esas partes que nosotros tenemos deficientes. O pueden ser en la parte psicológica, en la parte mental, en la parte emocional, porque primero todo el sufrimiento nace en la mente, después atacan los sentimientos, y los sentimientos después hacen carne junto con lo mental negativo en la carne física, en el cuerpo, y ahí empieza la enfermedad. Entonces eso, gracias a Dios, también lo ha descubierto la ciencia, que por eso es importante que la ciencia, que estemos mano a mano con la ciencia, o que estudiemos lo que ellos estudian también, o veamos cómo, porque ellos están reconociendo ahora hechos que fueron dichos por los primeros medios, y los científicos lo están corroborando ahora con el estudio de la mente, con el estudio de las emociones, de los sentimientos, de cómo todo eso actúa en nosotros, ¿no? Y qué efectos tiene, y qué podemos hacer. Pensamos mal, desastre en el aparato circulatorio, los tóxicos en la sangre, ¿no? Si nos salimos de control por un hecho de ira, son más de 6 horas para que el cuerpo se normalice, porque ese veneno circula por la sangre, envenenando más y seguimos con el pensamiento obsesivo. Entonces todo eso lo tenemos que hacer en nuestro ser, a nuestra ayuda. ¿Qué pasa? Somos humanos y podemos, sí, entrar en un momento de conflicto y de ira, tener ira. A veces
por humanos que somos, por esa parte humana, sentimental, emotiva que tenemos, por ahí podemos hasta dudar. Por ahí podemos tener dudas ante tantos hechos que nos golpean porque no los comprendemos. Esa es la prueba. Porque no los entendemos. Y entonces, bueno, pero sabiendo, no, bueno, está bien, por ahora no estoy entendiendo, por ahora no lo estoy, pero lo que sí tengo que volver a mí, a serenarme, a volver a equilibrarme, porque si no, acá vamos de Guatemala, decían, no, a Guatepeor, ¿no? Entonces, buscar nos ayuda a reflexionar un poco, ¿no? La charla también con seres nosotros que consideramos personas que nos pueden entender, también es muy saludable. Las terapias, hay muchas terapias buenas en la actualidad. A veces hay que recurrir a la medicina cuando ya el cuerpo está descontrolado, porque si tenemos la mente descontrolada, la parte emocional descontrolada, ya nos tocó el físico a veces, y aceptar esas cosas, porque antes, cuando veían una persona deprimida, que yo lo he sufrido en carne propia, porque yo he pasado por etapas muy profundas de depresión, que son muy difíciles de salir, y te decían, no, como que era uno de gracioso que quería deprimirse. Bueno, vos no tenés nada que hacer. Tenés tiempo. Vos no tenés tiempo, estás muy depresiva, pero bueno, arriba. Y uno estaba, era como que te daban una puñalada en el pecho, ¿viste? Porque vos decías, caramba, ¿por qué? Entonces, si dice que yo es por mi culpa, encima eso, ¿no? Que es mi culpa, y yo me siento mal, ¿y cómo me siento mal entonces si no puedo salir de esta, ¿no? A mí me ayudó mucho la parte espiritual, los trabajos espirituales que me hacían, y también empecé a practicar yoga, también me ayudó muchísimo. Entonces, buscar todo aquello que nos hace bien y que fortalece el físico, la emoción, la mente y el espíritu. Ahora cada vez hay más tipos de terapias espirituales. Sí. Y médicos espirituales que empiezan a entender a ver el ser humano no como una máquina que funciona, sino como que tiene un espíritu, que tiene una historia, que tiene emociones, que tiene sueños, que quiere cosas, que anhela, que desea ser sano, que desea ser feliz, un montón de situaciones, ¿no es cierto? A mí me hiciste acordar que por ahí Miguelito también sabe de la parte de la Ayurveda, sí. ¿Viste? Que trabajan el físico dependiendo del espíritu. Entonces hay como ciertos alimentos que pueden ayudar y otros que no tanto. Entonces eso también, que son milenarios, o sea, son de hace muchos años y no se tomaron en cuenta en ese momento, y ahora como que ha tomado un poco más de fuerza. Claro, y es como que siempre decían los visionarios, ¿no?, que Oriente y Occidente se tienen que unir. Y se tienen que unir espiritualmente, porque hay mucho bueno de Occidente espiritual, mucho. Y Armond tomó mucho de lo de ellos, de espiritual, para los métodos de cura, para las terapias curativas, para favorecer la salud del ser humano. Y nosotros vemos que cuando hubo muchas epidemias o muertes masivas, hubo siempre muchos mensajes espirituales. Por ejemplo, los mensajes de la Virgen María se han dado con mayor frecuencia cuando hubo guerras o antes de las guerras, alertando de que la humanidad tenía que hacer cambios morales, porque si no íbamos a caer en desastres de los cuales no íbamos a salir muy bien. Y se daban muchísimo, alertando, como una alerta sobre todo esto. Esto de la comunicación no es un hecho exclusivo del espiritismo, ni es un hecho exclusivo, sino que en todo, habiendo un medium, puede darse. A veces no es espírita el medium, y sin embargo tiene predicciones, ¿no?, porque él es medium. Tiene eso ya desarrollado, lo trae
A lo mejor puede ser un científico. ¿Cuántos científicos descubren cosas y dicen, ah, yo lo soñé? Soñé que tal cosa, porque si hacía tal cosa con tal otra cosa. Médicos que a lo mejor, o personas comunes, también pueden, porque todos tenemos un grado de mediunidad. En mayor o menor escala todos somos medium. Lo que pasa es que hay quienes se ocupan en desarrollarlo porque les interesó por alguna causa, otros apenas se dan cuenta o desconocen o no saben, pero tienen un grado de mediunidad. Y pueden comunicarse porque se preguntan todos cuál es también entonces la finalidad. ¿Qué encuentran? Porque los seres del más allá vienen y se comunican con nosotros. Porque lo que buscan es el consuelo. ¿Por qué hablamos de las guerras? En las guerras queda dolor. Sí. En las pandemias, ¿cuánta gente, aún en nuestra sociedad, no le pudo dar un beso y un abrazo de adiós al ser querido por la pandemia? Se murió solito, dicen. Sí. Y yo no pude ir. Y le quedó eso, que yo hoy no pude despedirme, no le pude decir adiós. Entonces, esa comunicación en masa, vienen los espíritus en masa también a comunicarse con los seres humanos. Y bueno, no, y traen al espíritu familiar. Y a veces en el sueño se produce ese encuentro espiritual del familiar fallecido con la persona. Y la persona a lo mejor ni sabe que es medium. Y sin embargo Dios le permite, porque ahí está también el permiso divino, el que Dios le permita al espíritu acercarse al hogar y que el que recibe merezca realmente y esté en condiciones de recibir al familiar y no causarle un daño. ¿Por qué? Porque también nos dicen los que han fallecido, a veces vienen y le dicen, no llores tanto, no sufras tanto, si yo estoy bien. Yo vengo a decirte que me gustó tu compañía, yo vengo a decirte que te quiero, yo vengo a decirte que mi amor no ha muerto por ti, que sigue vivo en mi corazón, que siempre te amaré. ¿Cuántos han recibido esos mensajes? Y la persona siente algo en el corazón, algo como una brisa suave, se empieza a emocionar. Y eso es porque el contacto lo tuvo. Y no ataca, es una palabra mal ubicada. Se acerca a la zona más sensible, puede ser el corazón. Otros son el estómago, una sensación en el estómago rara. Otros es en la cabeza, otros es un aire, o frío, tibio, o caliente, depende de ese tipo de comunicación y de lo que se deba realizar. Bueno, nosotros vamos a hablar entonces ya hemos hablado de cómo se era en el pasado, que logran después comunicaciones inteligentes, y en el mundo, después, esto ya después se desparrama en el mundo y en todos los países vamos a encontrar medium, en todos los países vamos a encontrar espiritistas, pero vamos a encontrar medium que no son espíritas. Vamos a encontrar medium en los católicos, vamos a encontrar medium en otras personas que a lo mejor dicen que son agnósticos, pero que no tienen la religión, pero que creen. Pastores. Sí. Hay pastores que reciben ¿cómo se llama? Mensajes Sí. y bueno, eso es mediunidad. Sí, es claro, no lo llaman mediunidad porque no lo aceptan ni lo llaman, pero reciben, sí. Bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes ahora, ¿no? Dijimos que las comunicaciones se han producido por una necesidad de comunicar cómo se encuentran los que han fallecido y dónde están, dónde han ido. Hay un libro muy hermoso en nuestro hogar, de Chico Javier. Hay películas también muy bonitas. Hay muchos mensajes espirituales. Dijimos que cuando hubo muertes en masas hay muchas comunicaciones. Hablamos de que tiene que existir un medio para que esa comunicación se realice. Ahora les pregunto a ustedes,
¿Cómo creen que se dan hoy en día las comunicaciones espirituales o se pueden dar? Pensemos. Pensemos. A ver. En lo que se les ocurra. En los sueños es una... Muy bien. Eso Cuando lo sueños. duermen es así. Sí. No, se comunican con nosotros. Muy bien. A veces nos acordamos, a veces no tanto, y nos vienen pensamientos en la cabeza que no sabemos de dónde nos vino y todo, pero fue por el sueño. Muy bien. Ese canal. Sí. Por evocación también. Por evocación. Perfecto. Esa es otra forma. Le evocan al difunto. Sí. ¿No? Bien, Por perfecto. rueda mediúnica. Por rueda mediúnica. Sí, eso también. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Algo más? ¿A alguien se le ocurrió otra cosa? Telegrafía. Muy bien. Perfecto. Pero ese es mucho más avanzado, ya no estamos todavía para eso. Pero se da. Ajá. Por ahí, por ahí. Sí, como incorporaciones también. Bueno, sí. Sí, incorporaciones también. Bueno, vamos a hablar de un fenómeno que se está registrando en todo el mundo. Las comunicaciones actuales, vamos a hablar de las transcomunicaciones instrumentales. ¿El TCI? Sí, sí. En estas comunicaciones se utilizan los aparatos, que puede ser un celular, puede ser la tablet, puede ser la PC, o sea, todo aparato electrónico. Y los medios han informado que en el mundo espiritual, los espíritus, los aparatos de ellos son mucho más evolucionados que los nuestros y que intentan hacer ese contacto porque es mucho más fácil para ellos. Y vamos a hablar de la señora Sonia Rinaldi de Brasil, que es una señora que hace más de 30 años que trabaja con aparatos de comunicación. Ella tiene todo un equipo de comunicación tecnológica donde van y trabaja con fotografías, porque dice que este equipo específicamente no son espíritas. Ellos trabajan como si fueran basándose en lo científico. Digamos que son basándose en la parte científica, ¿no? Lo que no indica que no son cristianos. Ellos pueden ser católicos, pueden ser... No les interesa qué religión tiene la persona. Ellos trabajan con fotografía, le piden a la persona que va, que quiere comunicarse, la foto del difunto, como llaman. Esta señora la observa y hace la invocación, pero les avisa que puede darse eso o no, porque hay que hacer un permiso divino. Permiso, si Dios permite, porque no sabemos si el espíritu está ocupado, si el espíritu recién desencarnó, si el espíritu no le permite Dios, o eso no es capricho de las personas. Y ella ha registrado, han grabado todo su equipo, sale la foto y empieza a formarse en la pantalla por medio de energías, que las vemos que a veces pueden ser vaporosas y otras pueden ser mucho más fuertes, energías cósmicas, y van formando la cara de la persona. Si una persona falleció, supónganse a los 60 años, aparece con un aspecto de 30, aparecen todos más jóvenes. Y cuando son niños, a veces se los presentan como si falleció a los 3 años, se puede aparecer como de 12 años, pero la cara es igual. Uno ve los perfiles y es fantástico. Es emocionante verlo. Cómo se va formando de lo menos a lo más hasta que en toda nitidez se ve. Y después hay efectos de sonido, de cacofonías que dicen, o sea, sí, que se habla. Hablan. Y algunos hablan, te amo, y uno escucha clarito, te amo. Otros no son tan claras, ¿no? Por ahí siente como un ruido, pueden aparecer cantos de pájaros, pueden aparecer animales también en algunas. Bueno, y la finalidad es dar consuelo a la persona que quedó aquí en la tierra, porque el espíritu le avisa, le dice cómo es su situación. Y en un caso, había muchísimos casos, pero por el tiempo vamos a ser breves, ¿no? En uno hablaba, la mamá pedía por su hija de 20 años,
que quería saber cómo estaba ella. Y se le presenta a la hija muy bonita, con ojos marrones. Y de repente la imagen se borra y aparece la misma chica con ojos azules. Y entonces le llama la atención a la investigadora, porque esta señora es como la investigadora, ¿no? Y le pregunta, ¿usted tiene otra hija? No, dice, no. Entonces recuerda a la señora que antes de nacer, esta chica que había fallecido a los 20 años había tenido otra hija que había muerto chiquitita, que tenía ojos azules. Y ahí entonces dice que se le presentaban las dos. Porque a veces le dicen, estoy con papá, estoy con el abuelo dice que te cuides. Bueno, dan todos los mensajes que el espíritu. Y entonces dice que la gente, ¿qué trabajan? La parte emocional. La persona se emociona. Entonces ese contacto es más íntimo con el espíritu, ¿no? Él percibe el estado del espíritu. Y percibe, y es una que dice que es un consuelo. Porque sabe que, bueno, si bien no lo tiene acá, lo está viendo. Y lo ve que está bien. Y le dice en qué condiciones se encuentra. A veces detallan dónde viven, dónde están. A veces no es posible, dice, cuando son suicidas, porque también hablan de la transición, ¿no es cierto? Que dice que aparece el día y le dice, no puede hablar, porque tiene que pasar todo un periodo de transición. Bueno, voy a ser un poco breve porque veo que nos vamos, no con la hora un poco. Pero es importante esto. Esta señora trabaja con un ingeniero que se llama Talis, porque es en Brasil, no sé si es por Talis, parece que fuera. Que han hecho unos aparatos. A Tomás Alva Edison había intentado hacer un aparato para comunicarse con los muertos. Ellos toman esa idea y dice que han hecho como 3 aparatos, cada vez reformulándolos mejor. Y entonces él dice que esta señora se comunicó espiritualmente con el guía de esos trabajos, que es Tesla. Entonces le habló en inglés, yo escuché en inglés lo que le preguntaba, y él responde en inglés. Y entonces la señora, como Thomas Edison eran enemigos con Tesla, eran mentores los dos, entonces le preguntó por Edison, y él le dice que está todo bien con Edison, que es su hermano, y que parece que está en el mismo equipo de él trabajando para estas transcomunicaciones tecnológicas. Sí. A raíz de ese deseo, ya sea de Edison o de Nikola Tesla, surgió el fonógrafo, que por supuesto la invención se la atribuyeron a Edison, pero porque andaba buscando comunicarse con los denominados muertos. Bueno, en la Iglesia Católica hay papas que están de acuerdo y que dicen que no, la Iglesia tiene que existir la comunicación espiritual, eso es verídico y que es así, pero tiene una gran oposición porque no todos creen. Hay muchos papas, Juan Pablo, por ejemplo, que estaba interesado en las comunicaciones espirituales. Si uno indaga va a encontrar muchos dentro de la Iglesia que seguían esta rama. Hay un padre francés, François Brunier, que dice, él graba voces, las voces de los espíritus, y él dice que la Iglesia tiene que tener otra postura, que la Iglesia no está para prohibir cosas. Y él mismo dice que es hermoso lo que describen del más allá, que dan consuelo a las personas que han perdido a sus familiares y que no se puede prohibir eso, porque eso es bueno. Él dice que eso es bueno y que es positivo. Y como hay muchísimas personas que lo piensan, ¿no? Bueno, también en Argentina hay un programa que se llama Despertando con Gonzalo, y esta señora de Brasil ha hecho contacto con un grupo de Córdoba que están haciendo el mismo trabajo, pero que no son espíritas, cada uno tiene su religión, dice, cada uno tiene su idea, pero todos trabajan en ese tipo de investigación. Aparece siempre en este programa hay un medium que se llama Michael Lizarralde, que es español, y que me llamó a mí la atención, y el grupo de Brasil también mencionan a Chico Javier
como extraordinarios medium escribientes, a Pereira Franco. Y relatan los episodios de las muertes en masa, por ejemplo, de Chico Javier, que en Brasil, en un circo, que murieron, en el 1961, murieron quemados todo el público, y entonces Chico Javier recibe una comunicación y dice que esas personas habían colaborado en Roma, que eran romanos, y llevaban al circo romano para matar en masa a los cristianos, y que se hace una limpieza energética. Ellos, digamos que ahí cumplen, se purifican, mueren todos juntos. Dice que pueden atravesar distintas encarnaciones, pero se juntan en cumplen esa misión de que quieren curarse de eso que trae, que les atormenta, ¿no? Que lo traen oculto en el alma. Pero que también es una limpieza energética a la tierra, a la parte colectiva, a la psicología universal, digamos, ¿no? Lo que queda grabado en la psiquis de la tierra. Sí, eso iba a decir cuando hablábamos sobre las muertes en masa también, que no son al azar. No. Justamente vienen a limpiarse o a purificarse en algo o a pagar deudas, o lo que cada espíritu también depende de qué forma, ¿no? Porque hay un montón de tipos diferentes de estos sucesos. Claro, y después Divaldo Franco, ella lo cita también, que explica el tsunami en Japón, que dice que esos grupos eran bárbaros en la antigüedad y que habían asolado Europa y habían aniquilado civilizaciones. Entonces, esa era una manera de adelantarse en la purificación, que por eso Dios lo había permitido, ¿no? Y también acá hay una medium que a mí me asombra con la rapidez que toma lo capta, pero es increíblemente asombroso, que ella es colombiana, pero vive en Alemania, es abogada, y que dice que llegó un momento de su vida que se dedicó a la mediunidad porque desde niña era que ella también se resistía, era muy chica y tenía manifestaciones y se resistía, hasta que deja su profesión y ahora lo que hace son conferencias y hace reiki, hace grupos de terapia, porque la intencionalidad de ella es ayudar a las personas, ¿no? A sanar, en la parte terapéutica. Y ella también mencionó a Chico Javier y el español, Michael, dijo que había que leer el libro de los espíritus y a Kardec, él lo recomendó. Y la chica dijo que había un libro muy lindo y habló de los mensajes de forma los escribientes, ¿no? De Chico Javier, de nuestro hogar. O sea, y en Brasil el equipo que parece así tan científico, también los menciona a Divaldo Franco, a Chico Javier, a su literatura. O sea que, y eso es bueno porque hay un intercambio de conocimientos y hay una verificación de lo que dijeron los medium o los que dijeron antes, los que empezaron con la doctrina y que ahora se está certificando por la ciencia o por otras personas que no son espíritas, pero que ven que ese fenómeno, uno quiere o no, existe. Se quiere o no, se manifiesta, porque está. Y entonces hay que mirarlo. Y nos llama para que lo miremos y nos llama para que lo atendamos. Ay, creo que me pasó. Ya está. Vale la pena. Gracias.